Acaba de leer nuestro hermano Isaí en Juan 16:33. A mí me gusta mucho porque son palabras que reaniman, son palabras que llegan profundo al corazón. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, dice en esta Biblia. Yo he vencido al mundo. Me gusta más la versión que acaba de leer el hermano Isaí, en donde muestra, pues, el ánimo o tener buen ánimo es sinónimo de confiar. Y es que es difícil confiar hoy día en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Es muy complejo, es difícil tener ánimo en creer que las cosas van a ocurrir. Precisamente la palabra confianza significa esperanza firme que una persona tiene en que algo va a suceder. Cuando creemos que algo va a ocurrir, pues es esa confianza, es esa certidumbre que tenemos en que ocurra. Esa es la confianza, ya sea que funcione de una forma determinada o en otra persona que actúe como ella lo desea. Yo espero que mis hermanos, por ejemplo, cuando Carlitos, mi hijo, se fue a Monterrey, yo estaba yo tenía mucha confianza y mucha esperanza en que los hermanos de allá de Monterrey, pues lo trataran bien, le dieran una bienvenida, que lo hicieran sentirse, eh, pues no como en casa, pero sí lo más cómodo y lo mejor que se pudiera. Imagínese a nuestro hijo el primer día, la primera semana fuera, eh, ya para irse a vivir. Híjole, es algo muy complejo. Me ocurrió lo mismo cuando estaba jovencito, tenía 22 años, y eh, me ofrecieron ser catedrático de tiempo completo en el Tecnológico de Zacatecas. Y yo recuerdo que abordé el autobús, una estrella blanca, no sé si se acuerdan que antes había una línea, bueno, los mayores iremos acordando que había una línea que se llamaba Estrella Blanca y era un camión pollero que llevaba en la parte de arriba de los asientos donde guardar el equipaje, pero no tenía puertitas, no era moderno como los sistemas de los transportes de ahora, que hasta son de doble piso, ¿no? Y mucho menos tampoco qué decir de la, eh, de la comodidad, eh, los asientos muy pegados a las rodillas, un viaje incómodo, las carreteras, por supuesto, no había autopistas, eran carreteras, una carretera de doble sentido, muy peligrosa. Ahí perdieron la vida, pues muchas personas, ¿no? En la carretera a México, se recordarán algunos, ahí antes de llegar a Nombre de Dios, las 7 curvas, en fin. Ese día era un día de septiembre y estaba nublado, estaba lloviendo y yo veía en el parabrisas, así como las películas esas de las que ve uno y llora, que estaba cayendo la lluvia en el, en el vidrio y pues eso daba nostalgia, ¿no? Esos tramos con neblina e ir a un lugar donde no conoces, donde no sabes dónde va a pasar la noche, no sabes cómo te van a recibir, no sabes qué va a ocurrir ese mismo día, no sabes absolutamente nada, pero vas, hay confianza, hay certeza de que las cosas van a ir mejor. Y cuando se es joven, se tiene mayor confianza, por supuesto. Ya cuando llega uno a cierta edad, sobre todo ustedes jóvenes niños, bueno, pues es más difícil tener confianza por todo lo que le ha pasado a uno. Y es que a lo largo de la vida vas entendiendo que la confianza se va perdiendo por muchas razones, sobre todo, por ejemplo, en el tema político, ¿no? Eh,
¿Cuántos de nosotros no hemos visto muchas promesas de diferentes políticos? Yo me recuerdo un político presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, justamente cuando yo estaba en ese tiempo para irme a trabajar precisamente a Zacatecas. Y eso ocurrió que, bueno, pues congelaran la plaza y a mí además no me pagaron el primer año precisamente por el cambio de gobierno federal. Y pensábamos los mexicanos que nos iba a ir muy, muy bien, que íbamos a estar al nivel de las grandes potencias. Se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio por primera vez con Estados Unidos y Canadá, y pensábamos que las cosas iban a ir en mejor, que íbamos a estar realmente como los países del primer mundo. Y bueno, al cabo de su gobierno, en 1995, pues tuvimos una de las peores crisis que nos arrastraron en este país y nos dejaron realmente en problemas, ¿no? Ya para ese tiempo ya me había casado y estábamos construyendo nuestra casa. Fue difícil porque de pronto los pagos se triplicaron por la crisis y estábamos pues en una situación muy, muy compleja. Eh, Ahora tenemos desconfianza con la vacuna Sputnik V o Sputnik 5, como quien le quieren llamar. Oye, me la pondré, no me la pondré, tengo confianza, tengo desconfianza. Y bueno, es que tantas veces que nos han pasado cosas de que no es lo que uno esperaba. Es lógico que el corazón va teniendo miedo cada vez más y va confiando cada vez menos en las personas y en la propia vida. No se diga de la justicia, si hablamos en términos de que los jueces realmente sean justos, sean bondadosos o que estén al menos del lado de la verdad, como se espera en todos los casos, pues en muchas de las ocasiones vemos que no es así. Pero también, pues en la familia, ¿no? Yo espero que, como en Michal cada fin de semana, ¿no? Espero que mi papá ahora sí me deje ir este fin de semana a hacer ejercicio al aire libre con otros compañeros. No, pues no. Esa esperanza va a tener que esperar otro poquito porque no es momento, no es tiempo. Espero que ya esta semana entramos en semáforo amarillo aquí en Durango, sobre todo nuestros amigos que nos sintonizan en otros estados, en otros países, pues parece ser que las cosas han mejorado un poco, no del todo, así que vamos a seguir cuidándonos. No vamos a tener ese exceso de confianza, porque luego esa es otra, ¿no? Nos dicen semáforo amarillo y es como uno, dos, tres, arrancan, vámonos. No, hay que tener cuidado, semáforo amarillo sigue siendo de cuidado. He estado siguiendo de cerca las cifras, las estadísticas. A mí me gustan mucho los números y pues nos damos cuenta que realmente el número de decesos de personas que han muerto pues son cuantiosas y vienen estando por encima de los 10 diarios, y eso nos dice que las cosas no están bien. Eh, Podemos, o hay quienes tienen una alta expectativa en los hijos y realmente los hijos son de otras formas que nosotros no esperábamos. O pensamos que los padres también sean de una determinada forma o nos oyen en ciertas situaciones y la cuestión es que no llega a suceder. Y eso va mermando la confianza. No hablemos de los amigos. No quise abordar esta mañana eh, el tema de los amigos porque sabía que Dani y sus amigos tienen preparado precisamente el tema del amor y la amistad por el día de mañana. Y como yo no tengo muchos amigos, no se crean. La realidad es que eh, la confianza en los amigos muchas veces también es una de las cosas que más nos duele.
sobre todo cuando nos fallan, cuando nos traicionan, cuando nos dan la espalda en momentos difíciles. Es cuando uno empieza a tener desconfianza, cuando empieza a desanimarse, cuando empieza uno a no creer en las personas, sobre todo porque pues depositas la confianza en alguien que tenías esa certeza de que iba a actuar o iba a hacer algo o iba a suceder algo conforme uno piensa que así sea, pero muchas veces no es. Hay desconfianza en el trabajo, hay desconfianza en la escuela. Yo tengo confianza en que este examen lo vaya a pasar, pero luego veamos el examen y vienen unas preguntas que no me sabía o que de pronto me cambia el panorama o al revés, ¿no? Incluso yo lo hacía que iba a estar más difícil y estuvo bien fácil. Bueno, pues son diferentes expectativas, diferentes niveles de confianza. En la salud, pues ya lo habíamos dicho, no hay que tener sobre todo confianza en que los demás si se están cuidando, no tenga, sea usted desconfiado en ese tema, siga cuidándose, siga teniendo esa precaución, eh, siga tomándose los medicamentos y también los alimentos que sean saludables para hacer frente a esta situación. Pero en esto de la confianza, caemos también en la desconfianza de uno mismo. Muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos. Y obviamente el último de los escalones es no tener confianza en que Dios va a responder nuestras oraciones y va a respaldarnos como seres humanos. Esa desconfianza es natural y lo vemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Cosas que esperaban que sucedieran y no sucedieron. Y eso nos remontamos en Génesis capítulo 3, versículo 4. Era el tema cuando Eva se encontraba en el Edén frente al árbol de la fruta prohibida que Dios había mandado a que no se comiera de él. Sin embargo, alguien estaba engañando, alguien en quien Eva puso su confianza, una serpiente que no había visto antes, que no había hablado quizá antes con ella. Y en el capítulo Génesis 3, versículo 4, dice, entonces, bueno, voy a leer del 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Y entonces en el 4 dice, la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Alguien estaba abusando de esa confianza y ciertamente no murió de inmediato, pero al paso de los años, tanto Adán como Eva y toda su descendencia, pues han muerto, ¿no? Algo que es seguro cuando nacemos es que la probabilidad de que muramos es muy alta. Ya no lo digo en estos tiempos porque estamos muy cercanos al fin, pero creo que eh, todo ser viviente, animal, planta, pues tiene su nacimiento y tiene su final. Es decir, si se cumplió la palabra, sí, sí nos morimos, por supuesto, sí, sí pasamos por este periodo en esta tierra, sí, sí se muere. Entonces, era falso que Eva pudiera poner la confianza en alguien que le estaba mintiendo. Hay otros casos de otras promesas muy bonitas y vamos en el caso de Génesis y más adelante, el capítulo 15, vamos hacia el versículo número 1.
A mí me gusta mucho porque aquí hay promesas. ¿Quién hace estas promesas, no? Las hace Dios. Eh, a ver, aquí. Después de que dice el versículo 15:1, en Génesis 15:1, dice, después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy, muy grande. Y eso es muy, muy padre. Estas son cosas que sí ocurrieron en el caso de Abraham. Le dijo, Abraham respondió, Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo yo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el de Damaseno Elecer? Y agregó Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces, escuche usted bien, dice, el Señor le dijo, no te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Era una promesa, pero esta vez es el máximo ser del universo. Nuestro Dios Padre Celestial le estaba haciendo una promesa a Abraham, que iba a tener descendencia. Y hermanos, eh, aquí vamos a citar un versículo bíblico muy importante. Espero que no se le olvide. Es Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. En otras versiones dice para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Y es que Dios no es humano, hermanos. Dios no se hace para atrás. Si Él te promete algo, lo va a cumplir. Si Él te dice que serás salvo, vas a ser salvo. Si Dios te dice, confía en mí, hay que confiar en Él, porque es lo único que no nos puede defraudar. No nos va a defraudar como los políticos, como la familia, como la sociedad, como nosotros mismos a nosotros mismos. Dios no es hombre para que para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, eso se hace, eso se realiza. Y eso es hermoso, hermanos. No vaya a suceder lo que le sucedió a Sansón, donde tuvo también ahí un exceso de confianza. Y vamos a Jueces 16:20, un poco más adelante. Jueces 16:20. Él estuvo ahí forcejeando con Dalila y le decía, oye, oye, a ver, ya ves que los filisteos tenían sus espías y Dalila pues era una espía, hay que ser realistas, era una espía de los filisteos y, oye, es que Sansón pues realmente nos ha dado muchos problemas, ¿qué hacemos ahí? Oye, pues investigate, ¿dónde está su fuerza? ¿Qué es lo que hace? Sansón había estado engañando a Dalila muchas veces y le decía, bueno, pues mi fuerza está acá. Y entonces cuando hacía todo para que ya no tuviera la fuerza, iban y arremetían contra él, pero Sansón se libraba. Yo no sé, Sansón, a la primera hubiera desconfiado de Dalila, pero se la siguió jugando hasta que ocurrió en, en Jueces 16:20 dice, bueno, en el 19 dice, ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Le estuvo haciendo piojito y para convencerlo de que le dijera la verdad. Y cuando le dijo la verdad, eh, y llamando a un hombre, le cortó 7 mechones de su cabeza. Entonces empezó a debilitarse y su fuerza se apartó de él. Y el 20, escuché bien, el 20, y ella le dijo,
Sansón, los filisteos sobre ti. Eso ya se las había jugado varias veces antes. Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando él despertó del sueño, se dijo, esta vez, chéquelo ahí en su Biblia, esta vez saldré como las otras. Es decir, tenía confianza. Esta vez voy a salir otra vez librado y escaparé. Y no sabía que el Señor se había apartado de él. Y es que en algunas ocasiones pensamos que Dios está a nuestra merced y que va a hacer cumplir nuestros caprichos o los de Dalila o de cualquier persona que está influenciándonos. Y no es así. Dios, Dios actúa de diferentes maneras. Así que esta vez su fuerza se había ido, su fuerza física, pero también su fuerza espiritual, y terminó pues siendo un esclavo de los filisteos por tener una sobreconfianza o una falsa confianza en que Dios iba a respaldar las irresponsabilidades que él tuvo como persona eh, al momento de declararle el secreto a Dalila. Y creo que eso es muy común que nos ocurra, ¿no? Eh, no vamos a confiarnos en que Dios nos va a sacar de todo, no, hermanos, porque eso es peligroso y nos puede ocurrir lo que le ocurrió a Sansón. Creo que es una situación en la que debemos de tener mucho cuidado sobre quién depositamos nuestras confianzas. Depositémosla en Dios, hermanos. Hagamos, estudiemos, estemos pendientes de lo que Dios nos está diciendo. Yo he estado continuamente orando para pedirle dirección, para saber por qué camino debo andar. Muchas veces nuestra confianza se debilita en todo lo que hay a nuestro alrededor. Por cierto, ahorita dije algo acerca de la vacuna. Hay que vacunarse, hermano, sí, por supuesto. Pero bueno, esa desconfianza es natural en nosotros. Sin embargo, hay promesas que sí se cumplen. Y fíjense que a mí me ha gustado mucho cómo desde 1500 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya estaba escrito cómo iba a ser el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo de entre 1450 años y el año prácticamente 500 antes de Cristo, que fue cuando se escribieron el libro de los Salmos, porque no solamente lo escribió David, hay algunos salmos que también los escribió Moisés y el mismo Salomón. Pero a mí me gusta mucho, me gustaría mucho compartirles algo que se reflejó que iba a ocurrir y ocurrió tiempo después. Es decir, lo que está en la Biblia verdaderamente se cumple. Las promesas y la palabra de Dios se van a cumplir. De eso no hay duda. Me salta a la vista en el Salmo 22 y vamos a leerlo con detenimiento. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Quién mencionó estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pues fue nuestro mismo Señor Jesucristo. Lo hizo cuando estaba precisamente colgado del madero. Eh, ¿Dónde están estas palabras? Así, textuales. Mateo 27:46. Vamos a verlo. Mateo 27, 40 y dije Mateo.
Sí, Mateo 27. Es que estoy viendo el 26. 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo conocía las Escrituras, pero el hecho de que estas palabras se vean reflejadas en los salmos tempranos, en el Salmo 22, precisamente de las Escrituras, en el versículo 1, que diga exactamente las mismas palabras. Pero esto no es coincidencia, hermanos míos. Eh, En el capítulo 2, en el capítulo 2 del versículo, perdón, en el Salmo 22, versículo 2, dice, Dios mío, clama de día y no respondes, de noche y no hay mi descanso. Pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no quedaron confundidos. Pero soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Y es que no fue tratado con dignidad, no fue tratado como un ser humano, no fue tratado como el Hijo de Dios, fue tratado de forma terrible. Y estaba escrito, estaba anunciado, estaba previo, estaba dicho desde el Salmo 22. Y cómo se fue cumpliendo, ¿no? Precisamente ahí en Mateo, eh, en Mateo 20, bueno, desde el 26, cómo lo niega precisamente Pedro, pero cómo estaba presente en el Sanedrín. Y en el 20, 26:67 dice, entonces le escupieron el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Y le decía, adivina, adivina tú, Cristo, quién te golpeó. Fue tratado con crueldad, fue tratado, como dice el, el Salmo, fue tratado como gusano, fue tratado muy mal a quien venía a rescatar precisamente. Y luego, pues esto nos confirma el Salmo 22:7, dice, los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza y dicen, se encomendó al Señor, libérelo él, sálvelo, ya que en él se complacía. Estas palabras, dice, en el 8 dice, se encomendó al Señor, pues que el Señor lo libere, sálvelo, ya que en él se complacía. ¿De quiénes fueron estas palabras? Probablemente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro Señor Jesucristo las sabía, pero las palabras que se mencionan en el capítulo 22 no las pronunció nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién las pronunció? En Lucas 23:39 dice, uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Qué impresionante el Salmo 22. Cómo es realmente al pie de la letra que se fue cumpliendo este salmo. Un salmo que iba definiendo esos momentos terribles que pasó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra, aquel que
venía a rescatarnos, venía a morir por nosotros, pero en ese momento nosotros lo tratamos de forma indigna. Sus amigos huyeron, se quedó solo, eh, se quedó sufriendo y por supuesto fue una situación muy difícil. Dice el 9, pero tú me sacaste del seno materno, me hiciste sentir confianza desde el regazo de mi madre. Seguimos en el Salmo 22, versículo 10. A ti fui encomendado desde mi nacimiento. Desde que nací, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Bazán, que me han cercado. Se refería a los miembros del Sanedrín y a todos los principales de la iglesia en ese tiempo. Abrieron su boca sobre mí como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Y bueno, en el 16 dice, perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me acerca. Horadaron mis manos y mis pies. Sí, desde desde el Salmo 22 ya se sabía que lo iban a clavar sus dos manos y sus pies en el madero. Qué impresionante, qué forma de detallar precisamente cómo es este suceso. Dice, partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. ¿Ocurrió? Ocurrió, mis hermanos. Pero tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate en mi ayuda. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Van a cumplirse las promesas. Va a ser tal cual está escrito en la Biblia. Y a mí me impresiona mucho cómo es que Dios cumplió su promesa desde el principio, hizo que su pueblo llegara a, a la tierra prometida. Incluso predijo que iban a estar cautivos e incluso le dijo a Abraham que iban a estar un determinado número de años cautivos. Se lo dijo desde antes, desde cuando le hizo justamente esa promesa. Nos devolvemos a Génesis 15. En el capítulo 13, Génesis 15, perdón, versículo 13 dice, entonces Dios le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Nótese usted que se lo está diciendo nuestro Señor a Abraham antes de que tuviera a Isaac, antes de Job, antes de Moisés. Ya se lo estaba diciendo. Le estaba diciendo que iba a ser un pueblo cautivo en tierras lejanas, extrañas, y los iban a tratar muy mal. Bueno, pues incluso una cantidad determinada de años, y en este caso le dijo que iban a ser 400 años. Es sorprendente cómo toda la palabra de Dios se cumple. Y es que Dios conoce
absolutamente todo, mis hermanos, el tiempo, el espacio, los lugares, nuestros corazones, nuestras mentes. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestra desconfianza en lo que, en lo que nos rodea, conoce cuál es la circunstancia por la que estamos atravesando en este momento. Pero hermanos, a mí me llama mucho la atención que precisamente ahí en Mateo, vamos a irnos a, a ver, un segundito, en Juan, sí, en Juan, perdón, en el 17, en el capítulo 17, versículo 15, dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No estaba pidiendo nuestro Señor Jesucristo en esta oración quitarnos del planeta. Vamos a seguir en este mundo. Dice en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Grábeselo, hermano. No somos de este mundo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, como yo tampoco soy de este mundo. Así que ya pasé los 50. En algunas ocasiones les he compartido cuando yo, tenía 8 años y quería ya ser grande, quería ser adulto. Eh, pues de ese tiempo a hoy ha sido como un suspiro, mis hermanos. Ha sido un relámpago que se ha ido y el tiempo nos alcanzó. La vida nos llegó. Y tú, joven que me estás escuchando, niño que me estás escuchando, aprovecha tu infancia, tu niñez, joven, vive responsablemente tu vida, escucha, vive prudentemente. La vida se va muy rápido. El tiempo pasa inexorablemente. No somos de este mundo. Nada de lo que hagas, nada de lo que obtengas, nada de lo que construyas o destruyas en este mundo va a permanecer. Solamente el amor que hayas tenido, la decisión que hayas tomado, el trabajo que hayas hecho en favor de nuestro Señor Jesucristo en hacia la eternidad. Eso es lo único que va a permanecer. Lo demás, ni siquiera nuestros cuerpos. Probablemente, y esto me trae a reflexión lo que sucedió esta semana con la hermana José, todos nos acordamos de ella con mucho cariño. Yo le llegué a tener un aprecio muy, muy especial por su dedicación, su entrega, la forma de ver la vida de una forma sencilla y el darnos cuenta que ya no está esta semana, que, que su tiempo en esta vida terminó, nos recuerda y nos hace pensar que estamos de paso, hermanos, porque dice en Juan, se lo vuelvo a repetir, en Juan 17:16, no son del mundo. Y dice, como yo tampoco soy del mundo. Es decir, sí pertenecemos a un lugar y no es este lugar. Nótese usted las arrugas. Yo no las tenía cuando tenía 8 años. Eso indica que el tiempo ha pasado y que estamos más cercanos de llegar al final. Y eso es normal. Mis hermanos, yo espero que tengamos nuestros ojos puestos en Dios y confiemos que lo de este mundo va a pasar. Y probablemente venga otra pandemia, probablemente, como dicen las escrituras, haya terremotos y haya calamidades.
con sufrimientos terribles. Y eso va a ocurrir porque está escrito. Y si algo vemos, como lo que acabamos de leer en el Salmo 22, es que la escritura se va a cumplir, por más difícil que sea, por más doloroso que resulte, se va a cumplir. Pero vámonos también a aquellas promesas que van a ocurrir, mis hermanos. No es que se nos ocurra o probablemente o crea o no crea, va a ocurrir. Si creemos o no creemos, va a ocurrir. Apocalipsis 19:20. Y ya con esto vamos terminando. Me gusta mucho, por supuesto, y espero que también usted lo disfrute. Dice 19:20. Bueno, del 19:19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, tanques blindados, cohetes nucleares balísticos, todo lo que tienen las naciones para hacerle frente a una guerra, reunidos para combatir al que montaba a caballo y su ejército. Ojo con el 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con estas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y lo adoraron. Ahí, hermanos, empieza la caída del enemigo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ay, ese enemigo que nos acecha constantemente ya sabe cuál es su destino. Él sí ya sabe porque está escrito y si algo va a ocurrir es precisamente lo que está escrito. Algo más, mucho más hermoso es Apocalipsis 21. Y esta sí, la voy a leer del 1 al 7 para que escuche usted lo que va a ocurrir. La promesa de Dios. Entonces, 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuevos, como en el Edén, hermanos. Como en el mismo lugar paradisiaco en el que se paseaban Adán y Eva. Porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios engalardonado como una novia para su esposo. Hermosa. Y oí a gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo. Escuche por favor con atención. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Es una promesa de Dios. Es una promesa de nuestro Señor. Va a ocurrir. Va a pasar. Y yo espero, hermano, hermana, que me está escuchando esta mañana, que haga suya esta promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Números 23:19. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Por si alguien no entendió lo de que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo deja muy, muy, muy claro. Cuando Él dice algo, lo realiza. Y cuando promete algo, lo cumple. Mis hermanos, esta promesa y hermanas es para ustedes
y para mí. Afiancémonos. No pongamos nuestra confianza en nada ni en nadie más que en Dios. Su palabra se va a cumplir, tal como está escrito a lo largo de toda la Biblia. Y yo espero que su confianza diaria, desde que se levanta y abre los ojos, desde que el consciente empieza a trabajar, ponga su vida en las manos de nuestro Dios. Confíe en que día a día debe ir tomado de la mano de Él y en que día a día Él escuchará sus oraciones. Él estará cerca de usted. Él le va a respaldar. Él le va a ayudar. Pero sobre todo, al final de esta vida, cuando nos hayamos ido, cuando ya no estemos en esta tierra vieja, en este mundo viejo, porque nosotros no somos de este mundo, estemos sentados a la mesa del gran banquete celestial junto a nuestro Señor y que cada uno de los nombres de todos nosotros se encuentren escritos en el libro de la vida. Mis hermanos y hermanas, muchas gracias por abrir su corazón a nuestro Dios. Gracias por sentir que Dios es nuestro Dios.